Bien, estamos de vuelta en la lección número 2 de este tercer nivel de Escuela de Discipulado. Y hoy vamos a mirar algo muy importante que es el llamado. La lección número 2 vamos a iniciar con la parte de fundamentación, de doctrina, y es el llamado. Bien, quiero recordarles una vez más, por favor, apreciado alumno, que usted esté llevando su vida devocional diaria, que esté realizando todos los cuestionarios que están al final de cada capítulo, de cada lección, que haya repasado las lecciones para que de esta manera pueda haber una fijación allí en su corazón de la palabra del Señor y de lo que estamos viendo para el crecimiento cristiano adecuado, para lo cual es el propósito de la Escuela de Discipulado. Bien, pues vamos a entrar en materia. Espero que todos ya estén allí en el capítulo número 2, en la lección número 2, y el llamado. Bueno, algo muy importante que nosotros debemos de entender es que el llamado que nos ha hecho el Señor es a una visión, la visión del Señor. ¿Y cuál es la visión del Señor? Salvar al mundo, que nadie se pierda, y es a través de su Hijo Jesucristo. Porque el Señor lo expresa en la palabra de Dios, dice que nadie puede ir al Padre si no es a través de su Hijo, que es el Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos este llamado, que si el Señor nos hizo un llamado, entonces nosotros nos vamos a unir a la visión que tenemos, la misma visión, porque si todos trabajamos en la visión, va a avanzar y se va a cumplir esta visión del Señor, que nadie se pierda, que todo el mundo sea salvo. Es decir, eso es lo que vamos a entender el día de hoy. Entonces tenemos acá algo muy importante, es la fundamentación bíblica que está ahí al inicio de su cartilla. Y vamos a ver en Jeremías, capítulo 1, versículos del 4 al 10, vamos a mirar acá lo que él nos dice. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mande. Y continúa diciendo, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Qué tremenda palabra la que nosotros acabamos de escuchar de Jeremías. Aquí está el llamado. Dios nos está llamando. Dios te ha llamado a ti. No es por casualidad. Si tú estás en esta escuela de discipulado, si tú llegaste al grupo de vida, si tú estás en esta iglesia, es porque Dios te está llamando. Es porque Dios ya te ha llamado. Porque Dios quiere usarte a ti, porque Dios quiere que tú seas un discípulo de Jesucristo, que es el propósito de la escuela de discipulado. Entonces, ¿qué es el llamado? Unirnos a esta visión. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con nosotros, porque así lo dice. Entonces vamos a mirar aquí todo lo que nos ha dicho Jeremías a través de esta lectura corta, pero que es impactante porque es para ti. Es para cada uno de nosotros. Dios quiere utilizarnos. Dice finalmente, te he puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces el Señor nos ha llamado para que nosotros le ganemos las almas al diablo, que están presas, están muertas en sus delitos y pecados. Y Dios quiere utilizarte a ti. Quiere utilizarlos a cada uno de ustedes. Por eso no lo duden, no lo duden. Veamos aquí algo muy importante. ¿Cuál es el propósito? Entonces, todos hemos sido escogidos desde la fundación del mundo.
Si usted está aquí es porque Dios ya lo tenía previsto desde la fundación del mundo. Ahora bien, nosotros necesitamos a través de esta charla conocer lo que significa ser llamado de Dios. Dios siempre ha usado hombres para su propósito. Siempre Dios ha llamado a líderes para su propósito. Moisés liberó al pueblo de Egipto que estaba en una esclavitud terrible y lo rodeó de las personas adecuadas para poderlo cumplir. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, escogió a 12 discípulos para cumplir su misión. Y vaya que lo logró, porque ¿de qué estamos hablando hoy en día? De lo que Él hizo con sus discípulos, y sus discípulos a la vez discipularon a otras personas, y hasta hoy hemos estado hablando de Él, porque el Señor, ¿qué es lo que desea? Que nadie se pierda. Miremos, ¿qué es el llamado? En Juan 20, 21, 22 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Es decir, que el Señor Jesucristo es el que nos ha llamado. Y aquí nos está diciendo, y para que nosotros cumplamos ese llamado, entonces nos dejó el poder del Espíritu Santo. Pero ahora bien, ¿qué es el llamado? Entonces, como punto número 1, Jesucristo se dedicó a capacitar a 12 durante 3 años y medio. Durante 3 años y medio duró capacitándolos. Así es de que hoy en día, con todos los recursos que tenemos, hermano, usted no se vaya a cansar, porque el discipulado que usted está haciendo es breve. Y después comienza el entrenamiento a través de un grupo de vida, ganándose a personas. Entonces, nosotros podemos ver acá que Dios nos ha llamado. Dios llamó a diferentes, en el llamado que Jesucristo hizo, entonces llamó a hombres sin cultura, no tenían riqueza ni posición social, para que se convirtieran en pilares del cristianismo. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. O sea, el evangelio es para todos. El discipulado es para todo el mundo. Todo el mundo nos necesita. Pequeños, grandes, de la raza que sean, del color que sea, necesitan del Señor, porque por ellos, por todos ellos fue que murió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso el llamado es para que nosotros, es para todos. ¿Cómo sucedió esto? Porque entendieron el llamado que el Señor les hizo. Él los iba llamando y entonces iban comprendiendo el llamado. Y en la medida que ellos se iban capacitando, más entendían aún su llamado. Fueron personas comprometidas y estuvieron dispuestos a dejarse moldear. Porque hay que tener una disposición para uno dejarse moldear para luego ser enviados, que es el propósito, que es lo que estamos haciendo aquí con cada uno de ustedes. ¿Qué es el llamado y qué nos dice la palabra del Señor allí en Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted puede encontrar dificultades. Miren cuántas personas no fueron al encuentro. Y unas personas aceptan el llamado y otros no. Pero usted ha perseverado y está ahí. ¿Con cuántas personas fue usted al encuentro? Y miren cuántos quedan. Y hay diferentes excusas para no haber continuado, o argumentos que coloca el enemigo. Pero usted ha perseverado y ha vencido. Y por eso le doy gracias a Dios por cada una de sus vidas que está a este nivel. Pero ¿qué más es el llamado? En 1 Corintios 11:1 nos dice lo siguiente, el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿A quién tenemos que imitar? A Jesucristo. Él es el ejemplo vivo al que nosotros debemos de seguir. En Mateo 16:18 lo expresa de otra manera el Señor Jesucristo y dice: y yo también te digo, tú eres Pedro, cuando estaba hablando con el apóstol Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le tenía la mano puesta encima de él. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella.
Tremendo. Ese es el llamado que el Señor está haciendo. Y ese llamado, así como llamó a Pedro, nos está llamando a todos, porque eso era para todos los discípulos. En primera de Pedro 2:5 nos explica también allí el apóstol Pedro, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces el llamado es para que nosotros le sirvamos a Dios. Le sirvamos a Dios. Ese es el llamado, que le sirvamos a Dios. Tenemos que aprender a reconocer el llamado. Entonces reconozca el llamado. En Efesios 4:7 y del 11 al 12, la palabra del Señor nos dice esto: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A uno les da para algo, a otro les da para otro, porque los dones los da el Señor, de acuerdo a su don lo va dando. Entonces unos serán maestros, otros pastores, otros serán músicos, pero todos como el cuerpo de Cristo, todos unidos mutuamente para el crecimiento del cuerpo. Y el versículo 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces estamos viendo reconocer el llamado. De acuerdo a lo anterior, entonces podemos entender que debemos ser sensibles al Espíritu Santo para poder entender el llamado. Nosotros debemos ser sensibles a la voz de Dios y de esta manera nosotros vamos a entender el llamado. Por eso es tan importante estar constantemente en comunicación con el Señor a través de nuestra oración, a través de la lectura de la palabra del Señor, que es la forma como Dios nos habla. Estamos en el ministerio solamente por la gracia de Dios, es porque Dios lo ha querido. Aquí no fue porque lo impusieron, aquí no fue, no, solamente por la gracia de Dios y no por nada propio. Cuando somos sensibles al Espíritu, los dones comienzan a ser revelados. Entonces, cuando somos sensibles, es decir, cuando estamos en contacto con el Señor, entonces los dones comienzan a ser revelados al interior de uno mismo y a ser confirmados a través de su palabra. ¿Qué aspectos intervienen en el llamado? Entonces vamos a mirar ahora qué aspectos intervienen en el llamado. Entonces el primer aspecto que vemos es la convicción. Convicción, es decir, debo de creer, yo debo de tener la plena certeza de que el Señor me llamó. Tenga la certeza que Dios lo llamó al ministerio, por eso usted está aquí. Hay que tener la motivación correcta, sin importar las dificultades por las cuales esté pasando. El apóstol Pablo decía: no, yo soy experto en cárceles, en azotes y todo eso, pero nada me puede separar del amor de Cristo. Ni hambre, ni lo alto, ni lo grande, ni lo bajo, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Es decir, tenía una verdadera convicción. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros tengamos esa convicción. Si Dios nos ha llamado, Él nos va a dar las herramientas necesarias y nos respaldará para lo que necesitemos. Recuerden eso, es muy importante que ustedes estén recordando constantemente esto, porque estamos hablando del líder, el llamado del líder. Ahora, una de las cosas importantes es el compromiso. Entonces, si nosotros estamos comprometidos, vamos a ser eficientes en el ministerio. En Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dios lo que desea es que todos tengamos nuestra mano levantada, porque Dios nos ha llamado. Heme aquí, envíame a mí. No sé a dónde me va a enviar, Señor, pero envíame a mí. El Señor le dirá. Ahora, ¿qué otra cosa nosotros entendemos cuando el Señor nos ha llamado? Entonces,
el quebrantamiento. El quebrantamiento quiere decir que nosotros nos arrodillamos delante del Señor para pedirle a Él, para interceder por Él. En Juan 12:24 dice de la siguiente manera: de cierto os digo, que si el grano de trigo no muere, no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Entonces, el quebrantamiento nos lleva a que nosotros nos quite todo orgullo que pueda haber en nuestras vidas, porque esto se trata de humildad y amor. Además, se requiere la unción. Entonces en Jueces 15:14 dice: y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Recuerde que a Sansón lo habían apresado y estaba encadenado, esposado. Usted va a leer la historia de Sansón, que no es una historia muy linda que digamos, porque él, aunque era un llamado, tenía el llamado del Señor, pero no hizo las cosas como el Señor quería y tuvo un final muy triste. Pero de todas maneras, el Señor lo respaldaba. Así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y Sansón. Y por más de que lo apresaron y por más de que lo tenían atado, cuando el Espíritu del Señor vino sobre él, entonces el Espíritu Santo le dio una fortaleza sobrenatural, que es esas ataduras que tenía, volaron como si fueran hilitos pequeñitos, delgaditos. Así hace el Señor. Cuando nosotros tenemos unción, los problemas gigantescos se vuelven así de pequeñitos. Porque Dios está con nosotros. Otra de las cosas muy importantes es la sujeción. ¿Qué es estar sujeto? Respetar a Dios, respetar a los líderes que Dios ha colocado. Entonces, Romanos 13, 1 y 2 dice de la siguiente manera, y eso debe ser ejemplarizante para nosotros que hemos sido llamados. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Si tenemos un pastor, estamos sometidos a nuestro pastor. Si la iglesia tiene un líder y usted es discípulo, entonces usted está ahí viene la autoridad. Esto es la autoridad delegada. Y por eso dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay sino autoridad de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, ha sido algo que Dios ha permitido. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces nosotros tenemos que respetar nuestras autoridades superiores. Tenemos que respetar nuestras autoridades espirituales. Así como respetamos el gobierno, no nos pasamos los semáforos en rojo, pagamos nuestros impuestos, así también nosotros debemos respetar nuestras autoridades espirituales. ¿Qué otra cosa nosotros entendemos cuando el Señor nos ha llamado? Entonces, la fructificación, es decir, que vamos a dar fruto. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. El Señor espera que cada uno de nosotros podamos hacer más de lo que Él nos pide. No lo que Él nos dijo que, no, nosotros debemos de ser personas fructíferas. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que seamos personas fructíferas. ¿Y cuándo vamos a ser verdaderamente fructíferos? Cuando estamos tomados de la mano del Señor. De esa manera estamos recibiendo como un árbol, recibe toda la savia para que dé su fruto a su tiempo. Conclusión. Entonces vamos a ir a la conclusión. En Ezequiel 22:30 dice: sea fiel al llamado. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí,
a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios nos ha llamado es para que nosotros vayamos y compartamos las buenas nuevas de salvación, para que esas personas no vayan a perecer y se vayan a perder eternamente en el infierno. Tenemos que ser fiel al llamado. Tenemos que obedecer la voz de Dios. Sea fiel al llamado en Éxodo 18:21. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Entonces, nosotros debemos ser fiel al llamado. Si el Señor nos llamó a esta visión, es para que nosotros sigamos la visión de nuestra iglesia, la visión de nuestro Señor Jesucristo, que es la que Él enseñó. 12 discípulos, a formar 12 discípulos. Ese es el número de gobierno. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Tenga la plena certeza de su llamado. No lo olvide. Comparta tu fe. La unción está en tu vida. Intensifica tu oración, tu intercesión, tu guerra espiritual. Eso es lo que tú debes intensificar hasta que arda. Es muy importante eso. Ora por tu equipo de 12. Ora por esas personas que van a ayudar a tu ministerio. Sueñe con multitudes y crea que Dios las traerá. Por eso en nuestros grupos de vida colocamos sillas vacías y oramos por las personas que van a ocupar esas sillas vacías. Eso es creerle a Dios y van a venir. Descubre qué dones y talentos tienes y ponlos al servicio de Dios. Lo que para usted es fácil, ese es el talento que Dios te dio. Lo que para usted es fácil, para otras personas es difícil, ese es el talento que Dios te dio. Recuerden eso. Busca el talento que Dios te dio. Dios les bendiga. Terminamos esta lección y vamos a pasar a otra lección. Mientras que usted toma allí su cartilla de seminario, entonces nuevamente los invito a que hagan su vida devocional diaria. No lo olviden, por favor. Miren que es por el bienestar de ustedes. Cuando usted hace su devocional, considérese, hermano, que el Señor lo está bendiciendo y que es una persona exitosa. Eso es lo más importante. Bien, vamos a ir a la lección número 2, que nos habla de consolidación. Lección número 2, consolidación. Y vamos a ver en esta oportunidad cómo consolidar. ¿Qué vamos a tratar? Cómo consolidar. La palabra del Señor nos dice, como fundamentación bíblica en Hechos del capítulo 9, del 10 al 18, vamos a ver aquí algo muy importante, que es cómo fue el llamado del apóstol Pablo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y el Señor respondió: heme aquí, Señor. Entonces esto parte todo el capítulo 9, es la conversión de Pablo. Y aquí está una parte muy importante. Continuamos leyendo y dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. O sea, el Señor le dio todas las instrucciones, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Recuerda que él había tenido un encuentro con el Señor y había quedado sin visión, había quedado ciego y fue llevado a esa casa. Pero ¿quién fue el que lo llamó? El Señor Jesucristo. Y continúa diciéndole a este hombre, ¿cómo se llama? Recuérdelo, Ananías. Y había visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, comenzó a poner inconvenientes al llamado que le estaba haciendo el Señor, este Ananías, porque conocía cuál era la naturaleza de ese hombre, ya lo conocía.
Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre y en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Tremendo. Y continúa diciendo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías obedeció y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba confirmando el Señor el llamado a través del siervo. Y también a él lo estaba llamando y le estaba diciendo que tenía que obedecerlo. Y al momento que ocurrió, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista Saulo y levantándose fue bautizado. Estamos hablando de consolidación. Entonces, la consolidación es cuando alguien ora por uno, es cuando alguien se dispone y al momento ocurren estas cosas. O sea, el Señor tiene en cuenta la consolidación. ¿Cómo consolidar? Punto número 1. Vamos a mirarlo. ¿Qué dice el punto 1? La recomendación es que quien consolide a una persona nueva, al nuevo creyente, sea la misma persona, porque con él es que tiene la confianza suficiente, la persona que lo evangelizó. ¿Qué más dice? Por esto es importante que cada miembro de la célula sepa cómo hacerlo. O sea, tiene que aprenderse cómo se hace esta consolidación. Tome tiempo para enseñarlo a sus discípulos. O sea que usted, hermano, como líder, debe tomar un tiempo para enseñar cómo se hace esto de la consolidación. Esto implica tiempo que varía de acuerdo a cada persona. Porque hay unos que con poco tiempo entonces aman al Señor, unos ¿qué más tengo que hacer? Y otros, con una lentitud, pero a todos hay que cuidarlos. Pasos a seguir. Explíquele el plan de salvación. Entonces aquí vamos a explicar el plan de salvación. Entonces cuando nosotros vamos a consolidar una persona, lo primero que la persona debe entender es el plan de salvación. Primero, ¿cuál es el plan de salvación? Primero, la enseñanza del amor. ¿Qué nos enseña esta palabra? La enseñanza del amor está en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es la enseñanza del amor. Miren el amor de Dios que entregó a su Hijo en muerte de cruz. ¿Y qué más? ¿Cómo es? Yo he venido, ¿y para qué vino el Señor Jesucristo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces es el amor. La enseñanza del pecado. Todo esto debe enseñárselo a sus discípulos. Todos se desviaron, dicen Romanos 3:12. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Todo el mundo estaba haciendo cosas malas. No hay ni siquiera uno. O sea, miren cómo está el mundo. Y por eso el Señor lo dice más adelante en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todo el mundo hemos pecado. Ahora, ¿cuál es la otra enseñanza que debemos de darle a nuestros discípulos que la deben aprender a través de la consolidación? La enseñanza de Cristo como único y suficiente Salvador. En Juan 14:6 nos enseña la palabra. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿quién es el Salvador? Jesucristo. Y todo el mundo debe entender esto. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, nosotros tenemos que entender esta parte tan importante, la enseñanza de Cristo como único Salvador. ¿Qué otra enseñanza nosotros debemos impartir?
La enseñanza de Cristo como único y suficiente Salvador. En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Nosotros somos salvos es por un regalo de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. O sea que usted no puede decir, no, es que yo soy muy bueno y yo voy a ir al cielo. No, Señor. Tiene que ser a través de Jesucristo. Y vamos a mirar acá como punto de la enseñanza del arrepentimiento. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas cuando han recibido a Jesucristo? Tienen para poderlos recibir a Él, para poderlos consolidar. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, que venga la paz a nuestras vidas. En primera de Juan 1:9 dice, la enseñanza del arrepentimiento, que todos deben de confesar sus pecados. Que quiera recibir a Jesucristo y caminar con Él debe confesar sus pecados para arrepentimiento. Cuando uno los confiesa es porque está arrepentido. Si no los confiesa, no está arrepentido. Y el verdadero arrepentimiento es confesarse y apartarse. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué más nosotros debemos de compartir? A Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. O sea, que nos pongamos a cuentas con el Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, así de rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es la demostración de lo que el Señor hace cuando nosotros nos arrepentimos. Eso es lo que el Señor hace cuando las personas se arrepienten. Bueno, entonces vamos a la parte de que dice la enseñanza del arrepentimiento. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, vea, no prosperará, presente continuo, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará, presente continuo, misericordia. O sea, si usted no lo hace, no va a prosperar, nunca, presente continuo, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Pero si usted los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, o sea, el favor de Dios, y es por siempre. Bien, la enseñanza de aceptar y recibir. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y el que está llamando es el Señor Jesucristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor es el que está golpeando. No somos nosotros vamos y presentamos la palabra del Señor, pero el Señor es el que está haciendo el llamado, está golpeando ahí. Las personas son las que tienen que abrir su corazón. Pero ¿cómo las personas van a estar más sensibles? Cuando usted ha orado, ha intercedido, ha hecho guerra espiritual. Ahí van a estar sensibles. Entonces el Señor puede tocar, se abre la puerta y usted puede hacer la oración por esa persona. Bien, la enseñanza de aceptar y recibir. En Juan 1:12 dice de la siguiente manera, y aquí está la bendición, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, qué tremenda bendición es enseñar esto. Porque ser hijo de Dios es ser heredero de todo. Ahora bien, si nosotros hemos sido llamados y vamos a consolidar a las personas, entonces debemos de conocer la Biblia para poder resolver las inquietudes con respecto a la misma Biblia, a la iglesia y a Dios. Entonces nosotros debemos que el consolidar, podemos conocer cuál es el estado de las personas y por lo tanto nosotros vamos a resolver las inquietudes de esas personas. Primero comienza con nosotros, recuerde eso. Y vamos a resolver las inquietudes que tengan las personas acerca de la palabra de Dios, acerca de la iglesia y acerca de Dios mismo.
Prepárese a responder inquietudes a la gente acerca de su fe en Dios, acerca de la otra vida y qué va a corresponder en la otra vida. Entonces nosotros debemos de conocer bien la palabra del Señor para acercarnos, mostrarles lo que dice la Biblia, acerca de las finanzas, acerca de la familia. Esas son las inquietudes que van a tener las personas cuando las estés consolidando. Identifique sus necesidades y problemas mostrando interés por ellos. Siempre hay que mostrar interés por las necesidades de las personas. Enséñale a pedir con fe a Dios y respáldelo con oración. Eso es muy importante que tengamos en cuenta esto. Buscar textos bíblicos que lo fortalezcan y le enseñen el punto de vista de Dios. Por eso yo les digo, marquen su Biblia. Lo que el Señor le haya hablado, márquela ahí. Porque eso después cuando usted la abra le va a ayudar, lo va a recordar en dónde está. Recordar palabra del Señor. Sea sabio en aconsejarlo y motívele para que Él sea quien tome las decisiones. Porque nadie puede tomar las decisiones por nadie. Involúcrelo en las actividades de su ministerio. De esta manera lo estará afianzando, lo estará consolidando. Para tener éxito durante el proceso, entonces, entender que los nuevos creyentes tienen inquietudes y dudas. Eso es lo primero que nosotros debemos entender. No todas las personas reaccionan de la misma manera. Unas toman más tiempo que otras, como les decía. Uno se convierte ni al momento, como nos lo cuenta el pastor en su testimonio, que él desde el primer momento en que recibió al Señor, y fue fiel. A él no tuvieron que hacer esfuerzo ni nada. Pero otras personas toca estarlos llamando, estarlos visitando, recordándoles que si han retrocedido, ir y buscarlos y así. En eso consiste el consolidar. Gane la confianza de su familia sin tener actitudes que puedan ser tomadas como abuso. Cuide su imagen y la de la iglesia. Es supremamente importante. Por eso, mi hermano, ahora que usted está en Cristo Jesús, usted no puede hacer comentarios negativos en su casa y mucho menos que tenga que ver con la cosa espiritual. Porque eso será de pronto un obstáculo para que su familia venga a los caminos del Señor. Nunca los podrá consolidar. Para tener éxito durante el proceso, entonces, muestre respeto por todo. Por su trabajo, en qué invierte su dinero, su familia, etc. Hay que mostrar respeto por eso a nuestros discípulos. Más adelante tendrá tiempo de instruirlo para que tome decisiones conforme a la voluntad de Dios. Mucho cuidado con esto. Además, muéstrele lo importante que es como persona y que no es un número para alcanzar una meta. Porque a veces nos preocupamos tanto que vemos a las personas como números, pero no, eso no es así. Y motívelo en fe constantemente. Bueno, ¿qué más nos dice la palabra del Señor? No lo presione, sea flexible. Recuerde que esto debe ser de paso a paso. Involúcralo en las actividades y hágalo sentir importante. Cuando usted involucra a las personas en actividades del ministerio, lo hace sentir importante. Nunca muestre el asistir a la iglesia como un cambio de religión. No le puede hacer ver esto, sino que lo haga consciente que necesitaba él el cambio. Presénteles más personas con las que pueda tener amistad cristiana. Eso es muy importante. Conclusión. Entonces, esta parte hay que ponerle, yo le aconsejaría, querido estudiante, por favor, repita con cuidado esta lección. La habilidad para realizar una excelente consolidación se adquiere en la medida que nos preparemos y lo hagamos constantemente. Así es de que, por favor, hemos llegado al final. Repase esta lección, haga su cuestionario, así va a fijar el conocimiento y no olvide su vida devocional. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.